Dice así la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias una vez más por este día, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos, congregarnos. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, sensible a lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te suplico que tú quites toda distracción, que tú quites todo aquello que pudiera estorbar para poder poner atención, Señor, a lo que nos quieres mostrar. Yo te ruego de tu ayuda para esta lección. Ayúdame, Señor, que de mi mente, de mi corazón, de mi boca, no permitas palabra inútil, simple, que no tenga que ver con lo que nos quieres mostrar. Y que esto, Señor, sirva y sea para crecimiento, para madurez. Y de igual forma, Señor, te ruego que sea para que el Evangelio resplandezca en el corazón de aquella persona que todavía no te conoce como Salvador. Hasta la obra te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, gracias. Continuamos con nuestra lección y estamos en Lucas 5. Lucas 5. Y leímos, creo que los últimos versículos que leímos, si estoy bien, son los versículos 31 y 32 de Lucas 5, que dicen así: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí vemos pues estas palabras del Señor en respuesta a los escribas y fariseos que lanzaron una pregunta en el versículo 30. Y el Señor les responde pues a lo que Él vino, como acabamos de leer ahí en Lucas 19:10, el Señor vino a rescatar lo que se ha perdido. Y por supuesto está hablando del ser humano, de las personas, que a consecuencia del pecado, pues estamos separados de Dios y Él vino a hacer esta reconciliación. Mas el Señor aquí uh, insiste, recalca, enfatiza la situación de que Él llama a los pecadores al arrepentimiento. Entonces nuevamente vemos la necesidad de que nosotros debemos arrepentirnos para poder venir a Cristo. Y no nada más en esa ocasión en que hemos venido a Cristo por primera vez y por supuesto nos arrepentimos, sino que el arrepentimiento debe de ser una situación constante para con Dios, porque de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, nosotros todavía estamos sujetos a malos hábitos, estamos sujetos a nuestra carne, que debe de ser menos con el paso del tiempo. Sin embargo, pues todavía estamos sujetos a ello y para poder reconciliarnos con Dios debemos de venir en arrepentimiento. Mencionaba, me parece, creo era D.L. Moody o Carlos Spurgeon, él mencionaba siempre tener cuentas cortas con Dios. Cuentas cortas con Dios. Siempre estar reconciliándonos con el Señor. Y esto, por supuesto, también habla de una comunión constante y creciente con Dios. Entonces, esto es lo que podemos aprender y aprendimos de estos versículos la ocasión anterior. Los escribas y los fariseos lanzaron esta pregunta de por qué comían con publicanos y pecadores. La respuesta del Señor es sencilla, es hermosa. Él, el Señor, es el gran médico que nos ha venido a sanar. Él vino para servir a aquellos que están enfermos por causa del pecado. Y aquí es importante señalar que el Evangelio es para aquellos que reconocen su necesidad. Hay personas
que no reconocen, no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de la necesidad que tienen. Hay personas que todavía se consideran demasiado buenas para ser salvas. Se consideran demasiado buenas para arrepentirse de qué. No quieren darse cuenta de su necesidad del Evangelio, no son conscientes de esa necesidad. Si tú reconoces, si usted reconoce esta necesidad, usted está listo y Cristo quiere y puede salvarte. Cristo te salva. Pero si tú te sientes autosuficiente y no reconoces esta necesidad personal y continúas por el camino que tú mismo has elegido, este camino, déjame decirte, este camino te va a llevar a la destrucción, a la destrucción. Vamos a leer Proverbios 14:12. Y es aquí donde algunas personas, pues primero yo creo no entienden y luego yo creo no quieren entender en que el camino que llevan, la práctica que llevan, por muy religiosa que pudiera ser, es un camino de destrucción, es un camino de perdición. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho. Y eso le parece a estas personas religiosas, amables, tal vez participativas en su comunidad, les parece un camino derecho. Pero dice, continúa diciendo el versículo, pero su fin es camino de muerte, de muerte. Y es de lo que debes tú, amigo mío, darte cuenta. Y es la verdad. Hay a quienes no les parece, a quienes no quieren entender, pero pues es la verdad. Y esta verdad no debe de ser maquillada, no debe de ser acomodada, no debe de ser distorsionada. Es la verdad. Dice Mateo 7, hablando el Señor, en los versículos 13 y 14, Mateo 7 y 14, dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí está hablando, el Señor está haciendo esta figura en el asunto del camino de salvación. Y el camino de salvación es Cristo. Él mismo lo declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo declara, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Vez tras vez el Señor da esa figura de que es a través de Él y es con Él que nosotros podemos reconciliarnos con el Señor. Y por supuesto de las palabras y de cada frase que el Señor dice, se puede desprender primero la necesidad del ser humano y luego la solución que viene por parte de Dios y de que el ser humano tiene que aceptarlo. Continuamos leyendo, versículo 33 de Lucas 5, dice así, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Podemos ver una constante y lo vamos a seguir viendo en cada pasaje que nos narra los evangelios, en donde los religiosos siempre tienen algo que increpar. Los religiosos siempre tienen algo que decir. Nunca no quieren estar de acuerdo con el Señor. Siempre tienen algo que señalar, siempre tienen algo que decir. Aquí está la crítica para los discípulos. En este caso, los discípulos del Señor, diciendo, ¿por qué ustedes no ayunan? Y bueno, los escribas, los fariseos observan que los discípulos de Juan ayunan, mientras que los discípulos del Señor no se privaban de nada.
Vemos la respuesta del Señor en los versículos siguientes, 34 y 35. Dice así: Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. En la actualidad, por supuesto, nada nos impide pues pasar un buen convivio. Y de igual forma, el ayuno es marcado y señalado e inclusive recomendados, y si se me permite decir, mandado por el Señor para con sus hijos. El asunto del ayuno, que por supuesto se desprende bastante enseñanza, pero el pueblo de Dios debe de ayunar. Reconocemos que nuestro Señor se encuentra en el cielo y nosotros estamos en este mundo que le ha rechazado. El caso aquí es que ya sea que nosotros disfrutemos de la comida y también del tiempo que nosotros podamos ayunar, nuestra tarea, nuestra labor es hacer llegar la palabra de Dios a la gente que necesita de Jesucristo. Esa es la labor. Finalmente vamos a leer los versículos 36 a 39, en donde vemos el registro de esta primer parábola que nos da Lucas. Es el registro de la primer parábola que nos da Lucas. Y dice así 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué nosotros podemos aprender de esta parábola? Bueno, al ser humano normal o natural, le agradan sus viejos modos, las viejas costumbres. Pues finalmente así crecimos, ¿no? Nos agradan esas viejas maneras. Figurativamente hablando, al ser humano le gusta su vino viejo. Es decir, y para poder yo tener una aplicación, su antigua religión, su antigua forma, su antigua vida, sus antiguos hábitos. Aquí lo importante es reconocer que el Señor nos está trayendo algo nuevo a nosotros. Nos está trayendo algo nuevo al ser humano. Y esto nuevo, aunque tiene bastantes años, esto nuevo es el Evangelio. Aunque el Evangelio se ha predicado desde la primera iglesia allá en Jerusalén, pues realmente pudiera haber algunos que nunca han escuchado tal cual el Evangelio. Yo me acuerdo allá en la colonia en que crecí, la colonia Guerrero, y esto que les voy a decir no es para acusar, no es para levantar el dedo, pero ahí en la colonia Guerrero, en las calles de Mina y otra calle que está cerca del Metro Hidalgo, hay un edificio viejo, muy bonito. Siempre quise y quiero conocerlo por dentro en la oportunidad que tenga, pero las veces que me he acercado está cerrado. Y este edificio es la primera iglesia bautista de México, de hace añísimos, de añísimos. Cuando yo pude ver, creo que todavía están esas letras, están en la parte de arriba, grabadas Primera Iglesia Bautista, y el año creo en que comenzó. Pues yo viviendo en esa colonia y no muy lejos de ese edificio, pudiera yo hablarles
tal vez unas 10, 11 cuadras alrededor, jamás llegaron a mi puerta, jamás llegaron a mi casa. No estoy acusando. Tal vez cuando llegaron no estábamos o algo sucedió. Pero a lo que quiero hacer referencia es que aunque esa iglesia estuvo ahí y está ahí, pues yo de niño no escuché el evangelio bíblico. Me explico. De tal manera que cuando yo crezco, el evangelio comienza a alcanzar a mi familia, a mis tíos, les he platicado a veces esta historia, y comenzaron ellos a hablarme y fue algo nuevo para mí. Aún el evangelio tiene siglos. Fue algo nuevo para mí. Entonces, esto nuevo es el evangelio y algunas personas no han escuchado el evangelio. Y para ellos, la primera vez que lo escuchen va a ser algo nuevo y rogando que en el momento en que lo escuchen, ellos crean. Pero esto es lo que nos trajo el Señor, el Evangelio. Él no vino a este mundo para efectuar remiendos en vestidos viejos. Es decir, Él no vino a esta tierra para colocarle remiendos a la ley. No vino para remendar la ley, para arreglar la ley. No, no vino a eso. Él vino para pagar el castigo del pecado muriendo en la cruz. Pero además de que Él murió en la cruz pagando por nuestros pecados, Él resucitó de los muertos para poder colocar sobre nosotros su justicia en el instante en que creemos. De tal manera que podemos entender, teniendo esta aplicación, esta parábola. El Señor nos da su manto de justicia que para muchos de nosotros es nuevo. Nos da el vino nuevo del Evangelio y el vino nuevo del Evangelio debe ser guardado en un odre nuevo. Este odre nuevo es la gracia que el Señor nos da. No es un odre de la ley. Espero se me entienda. El punto es que nosotros debemos de darnos cuenta que el Evangelio es para nosotros. Y si usted no ha creído en el Evangelio es para usted. Tal vez es la primera vez que lo escucha, o tal vez es ya de manera repetida, pero si usted no ha creído en el Evangelio bíblico, como el Señor nos lo enseña, usted tiene la oportunidad el día de hoy. Este es el mensaje que el Señor nos comunica hoy día, que Él vino a traernos algo nuevo, a salvarnos por medio de la fe en Él, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La totalidad, finalmente, de este capítulo señala hacia una dirección. ¿A qué dirección? A presentar el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo de todas las maneras que sea posible, sin adulterarlo, para que los seres humanos puedan escucharlo y tengan la oportunidad de elegir si le aceptarán o le rechazarán. Algo que es sorprendente en el plan de Dios, algo que de verdad a mí a veces es difícil de entenderlo, en que el Señor ya hizo todo para poder perdonarnos. Ya hizo todo. Ya murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, ya resucitó. Vez tras vez, Él nos da oportunidad de escuchar este mensaje. Él ya lo hizo todo. Y Él siendo el Creador, Él siendo el Todopoderoso, nos da a nosotros la elección. Nos da a nosotros la opción de decir sí o de rechazarlo. Pero aquí hay un tremendo peligro, un espantoso peligro. Yo he escuchado, platicando con personas y testificándoles, yo he escuchado a más de una persona decir, bueno, si entonces aceptando a Cristo
y arrepintiéndome, ¿voy a ir al cielo? Déjame vivir mi vida y ya después me arrepiento. Que no sea esa su forma de pensar. Que no sea esa su forma de pensar. Yo les digo a esas personas, no saben lo que estás diciendo. Porque de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, aquella persona que va rechazando a Cristo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se cumple lo que el apóstol Pablo escribe ahí en Romanos, en donde comienza, si de por sí estamos corruptos, si de por sí somos depravados, comienza un declive del ser humano en donde llega el instante en que ya es insensible a la palabra de Dios. De tal manera que si usted tiene ese pensamiento, yo le recomiendo, yo le exhorto, yo le digo, yo le advierto, no piense de esa forma. Es hoy el día de salvación. Es hoy el día de creer en el Evangelio. El propósito, pues, de las palabras y las señales del Señor es que nosotros creamos en Él. Nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 20 y creo que la ocasión anterior lo leímos, pero vamos a recordarlo. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo 30, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Usted tiene la oportunidad, la preciosa oportunidad, al escuchar el mensaje del Evangelio, el día de hoy, creer en Cristo. No lo rechace. Personas creen que siendo buenas, que portándose bien, que siguiendo la ley, se pueden salvar. Tremendo error, espantoso error. La ley no puede salvar. Obedecer los mandamientos no pueden salvar. Una vez usaba yo el ejemplo, creo que lo han escuchado. Los albañiles utilizan una plomada y esta plomada es para checar si la pared está derecha. Esta plomada sirve para verificar que la pared verdaderamente está recta. Pero la pregunta importante es, ¿la plomada endereza la pared? Así es la ley. La ley es para darnos cuenta que hemos pecado, que estamos torcidos, que hemos errado, pero la ley no nos puede salvar. Otra figura ponía un hombre, ilustraba un hombre en donde una persona se despierta en la mañana y se siente mal, se siente resfriada, agripada, con dolores, con cuerpo cortado, y esta persona toma el termómetro para tomarse la temperatura. Y este termómetro, después de que la persona se pone el termómetro, le da su temperatura y se da cuenta que tiene fiebre esta persona. La pregunta aquí es, ¿la persona se va a tragar el termómetro? Únicamente el termómetro le sirvió para darse cuenta que tiene fiebre, que está enferma, pero tragarse el termómetro no le sirve. Es así. Si usted está confiando en la ley, si usted está confiando en sus buenas obras, no le sirven para salvación. No le sirven para salvación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 20. Y esto es de verdad contundente, absoluto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20 a todas aquellas personas que están confiando en la ley. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Está hablando del Señor. Ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley, darnos cuenta que hemos pecado. Pero siguiendo la ley, no vamos a ser justificados delante de Él.
nos lo enseña Efesios 2, 8, 9, nos lo dice Tito 3, 5, que nuestras obras, nuestra justicia, no nos sirve para nada. De tal manera que concluimos y nos damos cuenta que hemos pecado, necesitamos del Evangelio, necesitamos de Cristo, y Dios nos da la oportunidad de creer en Él. Crea en Cristo, no lo rechace, no lo rechace. Podemos saber con certeza que tenemos vida eterna. En Primera de Juan, el apóstol nos dice de esta forma. Primera de Juan 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Perdón, y este es el testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y este versículo también está dirigido para aquellas personas que les preguntábamos, y yo les he preguntado, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Cristo? Sí, sí creo en Cristo. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él es Salvador, que Él es Dios, que Él es Señor? Sí, sí creo en Él. Oye, ¿y tienes la seguridad de la vida eterna? No, no la tengo. Y hay algo que está mal. Es que no han creído verdaderamente. Porque la Biblia nos dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. Usted ha creído en el Evangelio, qué bendición, gracias a Dios. Usted ha creído en el Evangelio, gracias a Dios su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si usted no tiene la seguridad de la salvación, usted debe de checar su corazón. Usted debe de darse cuenta y creer verdaderamente en arrepentimiento y fe en Jesucristo, como nos lo enseña la Biblia. Y de esa manera usted tendrá el regalo de la vida eterna. De esa manera usted está reconciliado con Dios. Es el mensaje del Evangelio. La próxima semana vamos a comenzar ya con Lucas 6. No falte. Le animo que vamos a seguir aprendiendo muchas cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y yo sé, Señor, que muchas veces hemos estado escuchando la necesidad de ser salvos. Mas, Señor, siendo salvos, te agradecemos el regalo de salvación. Pero si todavía, Señor, hay aquí presente una persona que no ha depositado su fe en Cristo, que hoy sea el día de su salvación, que se dé cuenta de su condición. Su destino es el infierno, dice tu palabra. Por favor, Señor, convéncele y que tome la decisión de venir a los pies de Jesús. Que atienda, Señor, a tu invitación, que atienda, Señor, a tu llamado, que vuelva a Cristo. Bendice el tiempo que sigue. Gracias por la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.